Buenas noches de viernes, día de Venus. Yo soy Galir y este es el Galir Show. Hoy vamos a estar hablando sobre tarot. Vamos a hablar sobre qué es el tarot, qué es realmente el tarot. Vamos a charlar sobre algunos de sus usos y también les voy a compartir algunos tips para consultarle correctamente al tarot. ¿Qué es el tarot entonces? Vamos a entender el tarot de diferentes maneras. Es como un conocimiento en capas, si se quiere. Primero, que el tarot es un mazo de cartas, de 78 cartas, y estas 78 cartas tienen un orden en particular. Este ordenamiento no es que sea aleatorio, sino que constituye un sistema de símbolos, un sistema coherente de símbolos, a partir del cual se pueden expresar infinitas ideas. Además, en otra perspectiva, que no es contradictoria con la que acabamos de comentar, el tarot es una criatura de infinita sabiduría, con conocimientos de los secretos del universo y de lo no tan secreto también. Aparte podríamos pensar que es una representación pictórica, en ilustraciones, en imágenes, del universo y de las posibilidades del ser humano dentro de este universo. Por supuesto que hay explicaciones más psicologicistas que se meten mucho más con el tema de los arquetipos. Es un tema de psicología más junguiana. Puede que sea algo que en algún momento charlemos, pero no voy a profundizar demasiado en eso. Simplemente, explicaciones psicologicistas para mí, desde mi perspectiva, no se contradicen en absoluto con los enfoques más místicos, que para mí en particular son los más interesantes, ¿sí? De hecho, les voy a contar un poco de leyenda del tarot, ya que estamos, porque históricamente han habido diferentes leyendas en torno al tarot, y la mayoría de ellas demostraban una concepción del mismo, del tarot, como herramienta de sabiduría, como les comentaba recién. Una de mis leyendas favoritas es la siguiente. Se decía que el tarot era el libro de Tot. Ustedes me dirán, ¿quién es Tot? Bueno, Tot es un dios egipcio. Es un dios de la palabra, del intelecto, de la ciencia, de la magia. Y se suponía que Tot le regalaba a la humanidad toda su inmensa sabiduría a través del tarot. La idea era que si estabas en el antiguo Egipto, ¿no?, y te querías iniciar en la tradición mistérica de la época y del lugar, primero tenías que entrar a una especie de cámara secreta que estaba debajo de la famosísima Esfinge, que tiene muchísimo simbolismo. Esa Esfinge, incluso si se fijan, en la mayoría de los tarot tradicionales se hace mucha referencia a figuras como la Esfinge. Y de hecho, hasta en un montón de tarot tradicionales ha quedado este tema de la leyenda de un origen de Egipto. Y eso, hace que muchas ilustraciones hagan referencia a mitología y leyenda del antiguo Egipto. Pero volviendo a esta leyenda en particular, ¿no?, debajo de esta Esfinge se suponía que había una cámara secreta donde, si vos te querías iniciar, te explicaban a través de estas láminas que eran el tarot la sabiduría secreta para que vos te pudieras iniciar. Si te querías iniciar, viajabas por un túnel que conectaba desde la cámara secreta debajo de la Esfinge a otra cámara secreta debajo de una pirámide. Y ahí, efectivamente, te iniciaban mágicamente en la tradición mistérica del antiguo Egipto. Es todo una leyenda que es muy flashera, que es un reviaje, y lo sé, pero nada de esto está comprobado. Yo no lo estoy queriendo presentar como un hecho, sino, como les comenté de un principio, para mí esto es una leyenda. Es una leyenda que demuestra la concepción que se tiene del tarot, que se tenía y que se sigue teniendo del tarot. Les quiero comentar también, ya que estamos acá hablando
de esta herramienta que dentro de mi práctica mágica fue de lo más importante. Por si no escuchaste el piloto, te comento que una de las cuestiones que charlé ahí es que dentro de mi camino, en el ocultismo, en la magia, el tarot fue realmente un punto de aceleramiento importante. O sea, a partir de que entré en contacto con el tarot, con su estudio, con su práctica, primero que me obsesioné tremendamente, pero me cayó bien esa obsesión porque realmente me cambió la vida para bien. Obviamente no es solamente responsabilidad del tarot, sino también de mi desarrollo personal y demás, ¿no? Pero sí fue una herramienta que me ayudó un montón. Me ayudó un montón de diferentes maneras. Por eso les quiero comentar diferentes usos que tiene el tarot, que yo le doy al tarot. Y que creo que un montón de gente les da, más allá del típico que se conoce. Así que está bueno que se amplíe la perspectiva con respecto a esta herramienta, que para mí realmente es una herramienta de sabiduría mucho más allá de usos particulares. El uso que les menciono, que es el que la mayoría de la gente seguramente se está imaginando, es el uso adivinatorio del tarot. ¿Qué significa adivinatorio? Bueno, en realidad la palabra adivinar viene de entrar en contacto con la divinidad. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo relaciona con eso, sino que lo relaciona con una suerte de intentos de predicción hacia el futuro, de conocer lo que sucederá más adelante en el tiempo antes de que suceda. ¿Ese uso existe para el tarot? Sí existe. Existe el uso predictivo del tarot. Yo lo llevo a cabo, yo lo practico. Conozco un montón de tarotistas que lo hacen, pero también conozco un montón de tarotistas que no lo hacen y que utilizan otro método, o sea, lo adivinatorio. Y este es un mito que estoy queriendo romper en este preciso instante. Lo adivinatorio no es predictivo solamente. Se puede tener conversación con el tarot, que para mí es eso, el uso adivinatorio. El uso adivinatorio es tener conversación con el tarot que no se base en la predicción. La conversación puede ser simplemente un intercambio de ideas y no necesariamente un vistazo hacia el futuro. Tranquilamente, que la adivinación va más allá de lo predictivo. De hecho, hay diferentes modalidades. Hay quienes practican una adivinación que está muy de moda hoy en día, que se la considera evolutiva. ¿Qué es el tarot evolutivo? Yo también lo practico. No me encanta tampoco este tema de las etiquetas, pero bueno, para que se entienda con mayor facilidad. El tarot evolutivo básicamente no se enfoca tampoco en predecir, en ver el futuro, sino en comprender las posibilidades de la persona en su presente, comprender sus obstáculos presentes, comprender sus oportunidades presentes también. Entonces, no tiene que ver con la adivinación sobre el futuro, no tiene que ver con la predicción, sino que tiene que ver con ayudar a la persona a que se desarrolle, a que evolucione, entre comillas. Pasa que este tema de si las personas evolucionan o no, yo creo que está muy dado por sentado que todo el mundo, todos los tarotistas pensamos que los seres humanos tienen que evolucionar o que están evolucionando. Y eso es una creencia que podés tener o no. Podés pensar que la humanidad está evolucionando, como podés pensar que no está evolucionando. Tampoco sé si da para pensar que involuciona la humanidad, aunque sé que hay gente que sí lo piensa. Pero bueno, tampoco es que por ser tarotistas todos vamos a tener las mismas filosofías y las mismas creencias. Creo que si la humanidad evoluciona o no es debatible. Eso voy a decir al respecto porque tampoco me quiero meter demasiado ahí. Pero bueno, eso por un lado, con respecto al uso adivinatorio del tarot. Pero hay otros usos, más allá del adivinatorio, que hay dos grandes modalidades, como les comentaba, que es la modalidad predictiva y la modalidad evolutiva. Pero aparte está el uso mágico del tarot.
que ya no tiene nada que ver necesariamente con tener una conversación con el tarot, sino que tiene que ver con básicamente utilizar ese sistema de símbolos que es el tarot como forma de formular un mensaje, una intención, una voluntad mágica. Y bueno, tampoco les puedo explicar todo lo que conlleva un acto mágico en este episodio, porque quizás en algún otro momento explicaré mi visión sobre lo que es un acto mágico en sí o lo que es la magia. Pero ahora estamos enfocándonos un poco en lo que es el tarot. Pero las personas que se dedican a hacer magia o que saben lo que es hacer magia, hacer brujería, seguramente se habrán topado con las prácticas que utilizan cartas de tarot como ingredientes o como claves para realizar un trabajo mágico. Y en mi caso, no es que es la única técnica que conozco, de hecho no, combino muchísimas técnicas y no uso todas todo el tiempo, pero cada tanto le doy un uso mágico al tarot, sí que sí. Pero aparte, que acá es como que entra en una zona que roza lo mágico, otro de los usos que le doy un uso contemplativo, si se quiere, al tarot. ¿Qué significa? Que en cada una de sus láminas, en cada una de sus cartas, encuentro alguna sabiduría o alguna descripción de lo existente en este universo sobre la cual reflexionar o contemplar. A veces no es una reflexión, sino meramente una contemplación. Esto es observar, mantener la mirada y la atención en la imagen y dejar que las sensaciones en mi interior, en mi cuerpo, sucedan. Dejar que sucedan, no buscarlas, no censurarlas y tampoco perderme en mi propia mente y en mis pensamientos. No es un ejercicio intelectual, es un ejercicio meditativo, contemplativo. Lo que se busca es absorber intuitivamente algo de la energía de ese arcano, de esa carta. Eso también se puede utilizar, acá ya conectando de nuevo con un uso mágico, para, en un paso más avanzado, más allá de la contemplación, pero teniendo la contemplación como un paso previo, para introducirnos en esa carta y experimentar esa carta desde dentro. Es una idea muy loca para mucha gente seguramente, pero créanme que sucede y sucede un montón. Y si no me creen, bueno, experimentenlo, estudien tarot, practiquen mucho, contemplenlo y después me cuentan. Pero aparte de meternos adentro de una carta, lo que también podemos hacer es mimetizarnos con la energía de esa carta y absorber o incorporar algunas de sus virtudes, por ejemplo. Si yo quiero ser una persona más asertiva y más dominante, puedo buscar identificarme con el emperador. En el día en el que realmente digo, hoy tengo que ser el emperador, me identifico con el emperador a través de un acto primero contemplativo, luego mágico. Así lo estoy categorizando, pero la verdad es que no hay una división tan tajante en este caso. Otro de los usos que se le puede dar al tarot, que hay mucha gente que lo ignora o quizás no es el uso más conocido hoy en día, pero en su momento, en el revival mágico, donde estaban esas órdenes esotéricas, ocultistas, de ingleses, porque eran un montón de europeos y señores blancos, como por ejemplo la Orden Hermética de la Aurora Dorada. En esa época sí que era quizás dentro del círculo de gente interesada en el estudio y la práctica del tarot era más común este uso, que es básicamente hacer del tarot una herramienta de estudio de la tradición de misticismo occidental. Que esto también es todo un tema porque a partir del tarot, que está muy relacionado con el ocultismo, al menos desde mi perspectiva, con el misticismo occidental, está lleno de símbolos y detrás de cada carta hay conceptos que son formativos de la filosofía oculta y por lo tanto sirve muchísimo para estudiar magia, estudiar y comprender
profundamente al tarot. Pero bueno, sé que este es un tema que quizás a algunas personas les parece extraño, no lo conocen, les da cosita, así que quizás en otro episodio amplío un poco más, pero sepan que de esto va este podcast. Este es un podcast bien ocultista. Bueno, ahora me parece que es momento de abrir una sección de este episodio en el cual le voy a estar hablando principalmente a todas esas personas que le consultan al tarot. Es decir, que van a su amicha tarotista o contratan a una tarotista, y si es su amicha y aparte la contratan, mejor, porque hay que apoyar a los emprendimientos de las amichas sin ninguna duda. Entonces, si van a una tarotista y le quieren consultar, yo te voy a dar algunos tips para aprovechar lo mejor posible tu consulta y ser la mejor consultante posible para que todo salga bien suave, bien fluido, bien hermoso en tu experiencia. Te voy a dar 3 tips para consultar correctamente al tarot. El primero es que elijas bien a tu tarotista. Si haces bien eso, ya tenés la mitad de la lectura asegurada, que todo sale piola, porque esto es muy importante, por supuesto, porque la tarotista es la persona que te está brindando la lectura. Si es una persona que no te genera confianza, que no se expresa con claridad, no se expresa con elocuencia, no es una persona que demuestre respeto hacia vos, ni se nota que sea responsable con su laburo, es medio complicado entonces que la lectura vaya a salir bien, porque ya te está demostrando una actitud que no es una actitud de persona centrada, de persona dispuesta a darte una mano, de persona que te puede brindar un servicio que para mí es un servicio espiritual. Al menos no desde mi criterio, así que yo aconsejo fijarse en eso, que la persona se pueda expresar bien. Si la persona se expresa con claridad y con elocuencia y puede demostrar su conocimiento, su estudio, su práctica, su disciplina en torno al tarot, entonces, bueno, alguien que yo confiaría un poco más. De todas maneras, a ver, la mejor forma de llegar a una tarotista confiable es que alguien te la recomienda. Alguien que ya haya hecho una lectura con la tarotista te diga: me fue espectacular, me fue re bien, la lectura me resonó un montón. Bueno, que te den una buena referencia. Esa es la forma más segura. Así que yo te recomendaría ir por ese lado. Y una red flag gigantesca que tenés que evitar si estás buscando tarotista es si esta tarotista te quiere comprar, te quiere vender, en realidad no te quiere comprar, con tu desesperación. Si juega con tu desesperación, si juega con tus sentimientos, si te dice que tu ex quiere volver con vos porque te nota desesperada del dolor de un corte de relación, pero tu ex jamás te dijo que quiere volver con vos. Tu ex no da señales de vida, te tiene bloqueada de todos lados. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Porque es un ejemplo que puede pasar, suele pasar, pasa mucho. Porque las personas, cuando cortamos una relación de pareja, quedamos muy vulnerables. Y en esa situación hay malas personas que se aprovechan. Por eso doy esta clase de ejemplo, no para burlarme de la gente con el corazón roto. Claro que no. Lo que está mal no es sentirse mal por un corte. Eso va a doler, está bien, hay que hacer el proceso. Lo que está mal es esta persona que se aprovecha de tu dolor para venderte una supuesta solución mágica, porque una lectura de tarot no va a hacer que tu ex quiera volver, ni te va a dar un tip mágico para que tu ex quiera volver si tu relación está completamente rota y la tarotista te quiere vender 1000 servicios y te quiere decir que tenés un trabajo de brujería encima, cuando vos te sentís, aparte del corte, fuera del corte, no tuviste ningún problema, ni jamás sospechaste que te hayan hecho brujería, y te quiere vender que tenés brujería para que le compres 1000 lecturas y 1000 servicios, y no te resuena lo que te está diciendo, pero por miedo tendés a acceder, ahí claramente puede que
estén jugando con tu desesperación, con tus sentimientos. Conozco casos de gente que me dice, no, porque tal tarotista me dijo que si no le pagaba una millonada de guita, me iba a morir dentro de poco tiempo, que tenía un maleficio gigantesco. Pero a esta persona no le iba mal en su vida, entonces era como que contradictorio, ¿no? O sea, porque si una persona tiene un maleficio tan impactante que se va a morir mañana, alguna clase de algo se tendría que ir notando ya. Pero bueno, entiendo la desesperación, no critico a quienes caen, lo lamento por quienes caen, porque sé que lo hacen justamente en un estado de vulnerabilidad, pero por eso lo hablo acá abiertamente, para que tengan ojo, para que tengan cuidado, porque lamentablemente la labor de tarotista está muy bastardeada. Y hay, en parte, la culpa es de estas personas que no son tarotistas realmente, que se dedican a estafar a la gente. Y bueno, hay que tener cuidado, lamentablemente. Ojalá no fuera así. Ojalá poder confiar en cualquier tarotista. Y la verdad que es feo a veces ser tarotista, porque sabes que mucha gente piensa que sos una de esas chantas. Y la verdad que se nota que ese estigma está. Pero lamentablemente también hay que proteger a las personas que están en ese estado de vulnerabilidad, y no voy a mentir diciendo que pueden confiar en cualquiera cuando todos los días me entero de casos. Lamentablemente hay gente que es forra y se aprovecha, entonces tengan ojo con eso. Un segundo tip, se me hizo eterno el primer tip, perdón, pero un segundo tip es formular bien la pregunta. Si vos formulaste bien la pregunta y encima elegiste bien a tu tarotista, ya está. O sea, la experiencia es magnífica, a menos que al tercer tip lo hagas demasiado mal o no lo hagas bajo ningún punto de vista, en el cual sí te puede ir un poco feo, la experiencia no va a ser linda. Pero bueno, el segundo tip es que formules bien tu pregunta. De hecho, gran parte del beneficio de una consulta de tarot es que te puedas hacer preguntas y digas, ok, ¿qué es? ¿Cuál es esa pregunta que me da vueltas por la mente? Detectar esa pregunta ya es bastante provechoso, porque es un nivel de conciencia piola para tener. Entonces ya de por sí que puedas formular bien las preguntas que querés que la sabiduría del tarot conteste, ya eso vale la pena por sí mismo. Pero aparte, si hiciste bien este primer tip de elegir bien a tu tarotista, te va a ayudar con este segundo paso de formular bien tu pregunta, porque una tarotista que realmente es piola, es buena en lo que hace, te puede ayudar a formular correctamente tus preguntas. Obviamente no todas no están obligadas a hacerlo, pero si a mí una consultante me dice, che, no sé cómo formular, tengo esta situación, ¿qué me recomendás que pregunte? Yo, sin ningún problema, le recomiendo de qué manera formular sus consultas, porque tengo experiencia en esto, entiendo perfectamente el lenguaje del tarot y entiendo perfectamente cómo encontrar verdaderamente esa información, esa verdad oculta o no tan oculta que mi consultante está buscando. Entonces, si no saben cómo formular, bueno, fíjense si la tarotista puede dar una manito ahí, porque muchas veces lo hacemos y no tenemos ningún problema. Y el tercer tip para poder consultar correctamente al tarot es respetar. Tener respeto hacia la labor del tarotista, porque ofrecer, más allá de que hay muchos que no son tarotistas, son estafadores, de todas maneras el verdadero tarotista existe y no somos 2 o 3, hay un montón. Entonces, tengamos en cuenta que ofrecer el servicio de lectura de tarot, si se hace con responsabilidad, si se hace con honestidad, no es ninguna pavada, porque requiere tiempo, estudio, práctica, disciplina y aparte, algo que mucha gente no tiene en cuenta, requiere mantener, al menos esto opino yo, para que no se te queme el bocho siendo tarotista a los 2 meses de empezar tu labor. Lo que tenés que hacer es mantener una buena higiene
mental, emocional, espiritual, obviamente física también, pero eso ya todo el mundo lo sabe. Pero higiene en todos los sentidos, como les decía, mental, emocional, espiritual, al menos esa es mi perspectiva personal, ¿no? O sea, porque esa es la forma de poder ofrecer verdaderamente un buen servicio, al menos en mi experiencia, en mi opinión. Creo que la gente a veces no sabe que el trabajo de tarotista, para ser llevado a cabo correctamente, requiere una disciplina y una atención sobre la propia persona, sobre el propio ser de la tarotista, que es 24/7. Entonces es un re laburo. Así que yo recomiendo, para poder tener una buena relación con tu tarotista, respetá su labor, tenele paciencia, respetá sus tiempos, respetá también sus formas de trabajo. Casi nunca me encuentro con gente que no me respete, así que tampoco es algo que es muy difícil de lograr. Tampoco hace falta adular ni chuparle las medias a la tarotista, simplemente con un buen trato alcanza, y con tener paciencia, como comentaba también, y respetar los tiempos y las formas, siempre y cuando, obviamente, ¿no? Si la tarotista tiene unas formas de trabajo que son una reverenda locura, buscarse otra, si no te cierra. Pero si vos ya confiás y ya elegís a esa tarotista, elegíla en serio, respetá su trabajo. Ese es el último tip que tengo para darles hoy para consultarle correctamente al tarot. Pero además, sé que algunas personas que están escuchando esto están pensando: a mí me gustaría ser tarotista, a mí me gustaría tener un mazo de tarot y saber leerlo, me gustaría leer el tarot. Bueno, te voy a dar un tip a vos que estás pensando eso. Te voy a dar un tip para empezar con el tarot. Te voy a dar uno solo, pero que es el más importante. Y es el siguiente: no tengas miedo. No tengas miedo. Arranca. No hay que tener ningún don, ningún regalo de Dios divino, nada de esas cosas, de esa falopa que andan mintiendo por ahí. No hay que tener ningún don. Sí, es cierto, hay gente que tiene más facilidad que otra, no vamos a mentir, pero no es obligatorio tener un don. Para nada, para nada. Lo que hay que tener para aprender tarot es tiempo, aguante en el estudio, porque sí se estudia, no es algo que yo te paso por transferencia mental, todo un conocimiento mágico y de repente sos tarotista. No, hay que tener tiempo y estudiar y practicar, y por sobre todas las cosas hay que ponerle voluntad. Sin ganas no se consigue nada. No solamente no se consigue ser tarotista, no se consigue nada, pero tarotista mucho menos. Por eso hay mucha gente que dice: no, yo intenté pero no pude. A ver, ¿no te gustó? Ya está, no te interesó lo suficiente, está todo bien. Pero si la persona realmente le encanta, le apasiona y le pone todo de sí, es difícil que no llegue a ser una excelente tarotista. Al menos en mi experiencia. Y aparte, no solamente mi experiencia como tarotista, sino también mi experiencia como profe de tarot. Porque capaz hay gente acá que estuvo escuchando todo este episodio y nunca se enteró. Yo soy tarotista, pero aparte soy profe de tarot. Y ya le he dado clases a no sé cuántas personas, pero más de 50 me imagino. Entonces, tengo experiencia en esto. No estoy necesariamente hablando al pedo, pero eso es lo que saco como conclusión en todas las experiencias con todas las alumnas y alumnos que tuve. Con ganas, con dedicación, con disciplina, con estudio, con práctica, con algo de tiempo también, se consigue. Sí o sí, se consigue. No hay ningún don que te vaya a hacer una tarotista de la noche a la mañana. Eso no existe. Y eso fue todo por este episodio del Galir Show. Gracias por quedarte hasta acá. No te olvides de dejar tu me gusta. Comenten, carajo, comenten. No se olviden tampoco de suscribirse, porque así se van a enterar mucho más fácil cuando se publique algún episodio del Galir Show. Que, recuerden, se publica por ahora todos los lunes a la mañana y todos los viernes por la tarde-noche/noche. Espero que tengan
un fabuloso fin de semana, si es que me están escuchando un día viernes, día de Venus, como corresponde, día de placer, día de amor, día de lujos. Así que disfruten y disfruten.